Buenas tardes, pues les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios que lleva por título Si Dios quiere. Es un proyecto del Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Y en esta primera ronda de conversatorios, el tema general que nos ocupa es religión y política. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis que está viviendo una de las religiones más importantes, si no es que la más representativa de nuestro país, que es el catolicismo. Si bien México tradicionalmente ha sido claramente un país de mayoría católica, una mayoría abrumadoramente católica, eh, en las últimas décadas vemos que el número de creyentes que componen a esta confesión en México está en declive. Y no solo eso, además de este declive de creyentes, también vemos otros problemas a los que se enfrenta la Iglesia Católica, tal como una crisis de vocaciones. Cada vez hay menos personas dispuestas a ejercer el sacerdocio. También está acompañada esta crisis de un conjunto de escándalos de abuso sexual, de pederastia, en la que, por ejemplo, está el icónico caso de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo. Todos estos problemas nos hacen preguntarnos si estamos ante signos que nos hablan de un inminente fin de la catolicidad en México. Y para discutir sobre ese tema, hoy nos acompañan tres brillantes jóvenes que desde distintas disciplinas, desde distintos ámbitos, se han dado a la tarea de estudiar distintos aspectos del catolicismo. En primer lugar, quiero presentar a Susana Salazar. Ella es historiadora por la UNAM y actualmente está desarrollando una investigación sobre cómo se ha articulado la figura de los laicos en la Arquidiócesis Primada de México durante el siglo XX. Susana, te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Gracias. También nos acompaña Ali Guerrero. Ali es historiador también por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y él está especializado, sus trabajos hablan sobre el catolicismo mexicano en el siglo XX. Ali, te agradecemos mucho tu presencia en este conversatorio. Gracias por la invitación. Y por último, pero no menos importante por eso, nos acompaña el maestro David Vilches. David es maestro en ciencia política por el Colegio de México. También tiene una licenciatura en filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium y actualmente es docente de esa institución. David ha investigado cómo es el comportamiento político de los católicos en México. Y pues nada, David, te agradezco mucho tu participación hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, habiendo hecho estas cuestiones protocolarias, vamos a empezar ahora sí con lo bueno. En primer lugar, quisiera que pudiéramos tener un panorama sobre el estado de los católicos en México. ¿Cuántos católicos hay en México? ¿Quiénes son aquí de esos que se dicen católicos? ¿Qué tanto podemos decir que sí lo son? Susana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues a partir del siglo XX, especialmente pues en los años 50, 60, empieza a haber un decrecimiento de el número de católicos, al menos desde la perspectiva jerárquica, ¿no? Incluso en algunos documentos ellos expresan, ya no se trata de ir a buscar la oveja perdida y dejar las 99, sino dejar la oveja que tenemos e ir a buscar las 99. Y es muy interesante porque vemos los censos y en los años 60, en los años 70 todavía hay un porcentaje de católicos de 90 y tantos %, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero más o menos está 95, 96%. A la fecha tenemos alrededor de 80 y tantos % de católicos, pero igualmente la iglesia se percibe en una crisis, como mencionaba al principio Abraham,
en un decrecimiento constante del número de católicos. Y ahora, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se percibe esa crisis? Bueno, pues podríamos decir que se trata de la actuación incluso de los creyentes, ¿no? ¿Qué implicaría para la jerarquía que alguien sea católico, más allá de decir en el censo, soy católico, apostólico y romano? Pues, en primer lugar, adherirse a la jerarquía, tomar una actitud de obediencia, de alguna forma también, pues, compartir esos mismos pensamientos, esas mismas posturas de la jerarquía. Por otro lado, pues participar activamente en la iglesia, tanto del culto como de las actividades pastorales. Y en ese sentido podríamos decir que estamos hablando de los laicos, ¿no? Que los laicos pues son los actores de la iglesia, pues que no están consagrados. Y estos laicos pues también han disminuido a lo largo de los años. Actualmente podemos decir que menos de un 10% de los que se dicen católicos participan activamente de sus parroquias en cualquier apostolado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver como ya no hay una influencia tan grande de la Iglesia Católica en los mexicanos, aunque ellos se sigan considerando católicos. Especialmente vemos, por ejemplo, el culto a la Virgen de Guadalupe, es algo que consideran parte de su fe católica, pero que pueden rechazar muchos otros puntos doctrinales de la jerarquía e incluso rechazar a la misma jerarquía, y eso para ellos no los hace menos católicos. Perfecto, te agradezco mucho, Susana. Y bueno, en medio de esta crisis que estamos percibiendo, pues también es algo que impacta a un actor central en la Iglesia Católica, que es al clero. Y para eso quisiera, Ali, que nos comentaras qué podemos percibir, cómo impacta la crisis de la catolicidad al clero, al sacerdocio en nuestro país. Gracias. Primero que nada, agradecer al Seminario de Intersecciones de lo Religioso la invitación y, por supuesto, hablar un poco del clero. Hablar de una fin de la catolicidad en México es un tema interesante, un poco provocativo, y me gustaría tomar una postura al respecto. Si bien no se puede hablar de una fin de la catolicidad en México, sí se puede hablar de una crisis dentro de la Iglesia Católica. Uno de los elementos para poder hablar de esta crisis en la institucionalidad católica, pues es precisamente el clero, el sacerdote, el sacerdocio. Sin duda alguna es importante la figura del sacerdote para la Iglesia Católica, y para eso me tomo unos segunditos para tomar una reflexión del padre Máximo Camisasca respecto a lo que es el sacerdote, y cito brevemente. El sacerdote es un hombre normal, pecador como los demás, investido de poderes tan extraordinarios como para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que esa frase del padre Camisasca resume de manera muy importante lo que es el sacerdote y lo que significa el sacerdote para la Iglesia Católica. Una vez posicionado la figura del sacerdocio como parte primordial de la institucionalidad católica, podemos rescatar la importancia que tiene para afrontar esta crisis como tal. Pero no es un acierto decir que está en un apogeo la vocación sacerdotal en México, si bien es cierto que el siglo XX mexicano ha significado para la Iglesia Católica una escasez de sacerdotes en México muy importante, sobre todo que se ha profundizado en la segunda mitad del siglo XX. Aún en la primera mitad del siglo XX podemos ver grandes ordenaciones sacerdotales en muchas arquidiócesis de México, en muchos seminarios conciliares, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX donde podemos ver esa escasez de sacerdotes. Ya no vemos esas multitudinarias ordenaciones sacerdotales en los seminarios, claro, con excepción de ciudades como Guadalajara, ciudades como Morelia, que son el sustento hasta hoy en día de los sacerdotes a nivel nacional, pero vemos ya esa escasez de sacerdotes, que no es propio de México, es una crisis que se ve profundizándose en todo el siglo XX a nivel mundial. Me gustaría puntualizar también la parte del Concilio Vaticano II, es el acontecimiento más importante del catolicismo en el siglo XX, y fue precisamente el clero mexicano que puso el tema de discusión, la escasez de sacerdotes en México y a nivel mundial. Darío Miranda, el cardenal Darío Miranda, Méndez Arceo, pusieron
la problemática a discusión en el Concilio Vaticano II, y salió un decreto que se llama Optata Totius, precisamente para tratar de dar solución a partir de las reivindicaciones del Concilio Vaticano II a la escasez de sacerdotes en México en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día es fácil deducir que no ha sido efectivo remediar esta crisis sacerdotal en México, y tiene muchas razones por las cuales hay una escasez cada vez menor, una escasez que se va profundizando en el catolicismo mexicano. Hay un autor que yo recomiendo muchísimo, que es Roger Aycamp, que profundiza en esta escasez de sacerdotes en México y señala 4 puntos muy breves sobre el por qué ya no hay sacerdotes en México. ¿Qué fue lo que motivaba en la primera mitad del siglo XX las vocaciones sacerdotales, y hoy en día esto ya no sirve, esto ya no funciona? Uno tiene que ver con la familia. Familias que cada vez son menos católicas en sus prácticas sociales, en sus prácticas espirituales, que ya no motivan a los integrantes de la familia a vivir una catolicidad como en la primera mitad del siglo XX. Una segunda opción que tiene que ver con el contacto con los sacerdotes. Muchos sacerdotes decían, yo me siento motivado porque conocí un sacerdote que me influyó en mí para convertirme al sacerdocio, para convertirme en religiosa. Hoy en día ese impacto de los sacerdotes, sobre todo en los jóvenes, es cada vez menor en esta segunda mitad del siglo XX. Una tercera razón tiene que ver con motivos personales, que tiene que ver con testimonios personales que las personas, que los jóvenes tienen para convertirse al sacerdocio. Creo que eso todavía perdura hoy en día y es lo que mantiene algunas de las vocaciones hoy en día en México. Y por último, para concluir mi participación en este primer momento, tiene que ver con los efectos de los acontecimientos históricos que también son importantes para incentivar las vocaciones en México. Uno de ellos, y muy importante en la primera mitad del siglo XX, tuvo que ver con el fenómeno del movimiento cristero. Hoy en día ya no hay movimientos importantes dentro de la religiosidad, dentro del catolicismo, que motive a los jóvenes a convertirse al sacerdocio. Y ahí concluiría mi primera participación. Gracias. Te agradezco mucho, Ali. Ahora, con esta crisis de vocaciones que también nos retrata Ali, pues vaya, la iglesia tiene que echar la mirada sobre otra parte importante de su comunidad de creyentes, que son los laicos. Entonces, Susana, te preguntaría, ¿qué, ¿qué es lo que la iglesia ha dispuesto sobre los laicos a partir de la detección de esta crisis de vocaciones? ¿Cuál es el papel que se le ha pretendido otorgar a los laicos en las últimas décadas? Ajá. Bueno, pues principalmente los laicos tienen 3 funciones. Una, ser la mano, digamos, de la jerarquía todavía en el mundo secular, actuar en el mundo secular, incluso en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. La otra es ser también un foco de atracción para otros fieles, ¿no? Los laicos están en el mundo secular y entonces en su oficina, en la escuela, pueden atraer a otros laicos para que puedan, bueno, a otras personas, para que puedan convertirse, para que puedan evangelizarse y puedan ser también parte de la iglesia. Y el último punto sería también ser una imagen de la iglesia, ¿no? Justamente como comentaba ahorita Lee, como ya no hay tantos sacerdotes que puedan ser ese testimonio de lo que es ser sacerdote, de lo que es ser creyente, entonces los laicos tienen que dar una buena imagen de la iglesia, un buen testimonio de la iglesia. A lo mejor todavía no vemos tantos testimonios, pues a lo mejor esa idealización de los laicos, pero eso era lo que se pretendía, que hubiera esta imagen que fuera incluso también atractiva para las personas y quisieran ellos también ser, ¿no? Fueran como un buen ejemplo, digamos. Perfecto, Susana, te agradezco mucho. Ahora, tenemos este panorama donde, bueno, tenemos esta crisis, este declive que impacta tanto el clero, que nos invita a repensar el papel de los laicos, pero también, bueno, esta crisis en gran medida también este declive está explicado porque justamente están creciendo
otras confesiones religiosas. Hemos cobrado conciencia de que el panorama religioso en México se está diversificando y justo al respecto quisiera comentar con David. David, ¿qué retos implica la diversidad religiosa para la catolicidad y cómo podemos entender esa diversidad religiosa para la catolicidad? Sí, en términos generales, esta nueva diversidad religiosa que se está comenzando a vivir en México le implica a la Iglesia Católica, o a los católicos, mejor dicho, dos retos. Un reto al exterior y un reto al interior de la misma Iglesia. Al exterior de la Iglesia es precisamente porque ahora tiene que pasar la sociedad, por así decirlo, de este monopolio católico a una diversidad de posturas, a una diversidad de creencias, no todas necesariamente religiosas. Y en este sentido sí quisiera aclarar un punto que a veces confunde, porque usualmente en México se ha dicho que México se está descristianizando, lo cual técnicamente es incorrecto, a pesar de que muchos lo quisieran así. En realidad México no se está descristianizando, se está descatolizando. Por ejemplo, para 2010, de forma concreta, el 82.9% se considera católico, es decir, que hay un porcentaje del 20% que ya no se considera católica. Y aunque quizás muchos librepensadores y ateos lo soñaran, la verdad es que de ese casi 20%, apenas el 5% son personas que se consideran sin religión. Entonces tenemos que, a la par que el catolicismo está disminuyendo rápidamente, está aumentando rápidamente otras cosmovisiones religiosas. Pero, insisto, no solamente eso, sino también, aunque sea un 5%, son cosmovisiones seculares y que son actualmente las que están en pugna directa con la Iglesia Católica, particularmente en temas de políticas morales. Esto evidentemente le compromete a la Iglesia a tener una postura prácticamente de conflicto. Entonces, tenemos aquí que es un enfrentamiento abierto contra estos grupos seculares en este tipo de materias, pero también aumentan los conflictos religiosos. De aquí también hay que decir, por ejemplo, que esta descatolización no es homogénea en todo México. Todavía hay estados que tienen el 95% de su población como católica, como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. Sin embargo, los estados del sureste, particularmente Chiapas, Tabasco y Campeche, ya tienen prácticamente el 20% de su población de otras religiones, particularmente evangélicos. Y son prácticamente estos estados los que presentan el mayor número de conflictos religiosos, junto con Guerrero y Oaxaca. Entonces tenemos por un lado que aumentan los conflictos y las tensiones respecto de la relación de la Iglesia con las otras iglesias, porque precisamente ahora estamos pasando a una especie de dinámica de mercado religioso, en el cual las otras instituciones van a intentar competir entre sí y van a intentar reformarse para jalar el mayor número de adeptos, que es algo que la Iglesia en México nunca se había enfrentado. Por otro lado, como ya había comentado Susana y quisiera seguir con la línea que ya había planteado, también implica esta diversidad religiosa un cambio hacia el interior. Desde siempre, y en esto los historiadores no me van a dejar mentir, desde siempre la Iglesia nunca ha sido tan homogénea como se nos ha querido hacer creer. Siempre ha habido diferentes vetas de pensamiento. No obstante, hoy por hoy son cada vez más evidentes estas distinciones. Esta misma diversidad religiosa le da de dos sopas al creyente. Tienes un montón de nuevas opciones. Entonces, por un lado, lo que podrías hacer es tener una religiosidad posmoderna donde vas a ir creando tu propia cosmovisión. Entonces vas a tomar creencias de este lado, creencias de aquel lado, creencias de este. Entonces ya tengo una especie de creencias en collages, en bricolajes o de religiones a la carta, como también se le ha llamado. Como bien decía Susana, y particularmente también, algunas de estas creencias pueden ser como que particularmente opuestas a las que la Iglesia maneja. O la postura oficial de la Iglesia maneja. Aquí quisiera hacer también mención, por ejemplo, de que hay grupos, como ya se ha comentado, particularmente, por ejemplo, católicas por el derecho a decidir, y hay incluso grupos LGBT que se siguen considerando católicos y que de igual manera no se deslindan. Esto por un lado. Por el otro, ante la diversidad, precisamente ante afirmar la identidad del otro, tiendes a afirmar tu propia identidad. Entonces también tenemos la posibilidad, que es algo que también estamos viendo, de un resurgimiento del tradicionalismo, particularmente incluso entre los jóvenes. Entonces tenemos que dentro de la Iglesia se va polarizando la situación entre aquellos que abrazan a la tradición precisamente para enfrentarse a lo nuevo que se está avecinando y aquellos que aceptan y tienen un diálogo más fluido con lo nuevo, con otras políticas y otras cosmovisiones
que están abiertamente en contra de la postura oficial de la Iglesia. El asunto es que, como ya se había comentado, estos católicos, por así decirlo, heterodoxos o seculares o progresistas, no tienen pretensiones de salirse de la Iglesia. Entonces tenemos que, y dentro aparte están este grupo de tradicionalistas, integristas, que planean preservar la Iglesia como tal. Entonces vemos que son dos visiones de la Iglesia que están en pugna y que evidentemente esto aumenta nada más en las tensiones. A resumidas cuentas, esta nueva diversidad religiosa representa retos para la institución, tanto al exterior, precisamente por las nuevas voces que ahora surgen, como al interior, porque ahora es cada vez más visible esta disidencia al interior del mismo catolicismo. Interesantísimo, muy, muy, muy clarificador. Y quisiera digamos, para cerrar la primera parte de esta sesión, que, ok, ya tenemos claro que esta crisis llega hasta el clero, hay una crisis de vocaciones. Esta crisis también impacta o se manifiesta en el laicado, donde hay una proporción mínima de ese laicado que realmente está involucrada con la iglesia. Y además de estos problemas, está también la manera en que es percibida la iglesia ante la sociedad. Entonces, Susana, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales críticas a las que se enfrenta la Iglesia Católica hoy en día? ¿Con qué grupos se aprecia que puede tener ciertos problemas? ¿Nos podrías comentar sobre esto, por favor? Sí, bueno, principalmente creo que hay dos frentes a los que no ha podido llegar actualmente la Iglesia totalmente, o que al menos está teniendo más problemas para llegar. Uno es el grupo de los jóvenes, que de hecho desde los 60, los 70 se empieza a ver como un problema, porque los jóvenes pues son un grupo de personas que normalmente tienden a partir de los 60 a la crítica a las instituciones, ¿no? Y entre esas instituciones pues evidentemente está la iglesia. Entonces, la incoherencia a lo mejor entre los postulados cristianos y la vivencia de la iglesia por las riquezas, por como habían mencionado los escándalos en materia. A ver, creo que estamos teniendo un problema con tu audio, Susana. La última parte nos la puedes repetir porque creo que fue lo que nos perdimos. Sí. Bueno, entonces están teniendo este problema ante una visión de la incoherencia de la iglesia, ¿no? Entre los postulados cristianos y lo que se vive, ¿no? Pues el autoritarismo, los escándalos en materia sexual, pues las riquezas incluso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y además, como ahorita lo comentaba David, pues esta cerrazón sobre las nuevas formas, la diversidad, ¿no? Sobre todo en materia de la diversidad sexual. Y pues el otro tema que tiene que ver más con género. Y en ese sentido, pues estaríamos hablando también de otro grupo, que es las mujeres, que pues realmente estamos hablando de un grupo súper mayoritario, pero las mujeres en el sentido de las mujeres con conciencia de género, las mujeres que están siendo influidas por el feminismo, y que entonces se empiezan a dar cuenta de pues la estructura patriarcal que tiene la iglesia, de la realidad de las mujeres en la iglesia, de las restricciones que tienen, por ejemplo, en el ámbito litúrgico, que no es posible que se ordenen, que incluso a veces se les restringe la participación pues en el altar, en las celebraciones, que pues incluso, ¿no? La vida religiosa, cómo ha sido relegada, cómo ha sido a veces visto ya casos de cómo han sido abusadas sexualmente, de cómo hay religiosas que han sido usadas pues solamente para ser la servidumbre, todo esto que ahora con este auge del feminismo, porque yo creo que actualmente el feminismo está teniendo mucha fuerza a nivel mundial, también en la iglesia empieza a incidir no solo en los jóvenes, sino en las mujeres de todas las edades, y pues también ven en la iglesia un espacio que no es para nosotras, ¿no? Entonces estamos hablando de dos grupos, al menos en México, grandísimos. Nosotros somos un país mayoritariamente joven y pues las mujeres somos la mitad de este mundo, ¿no? Entonces, pues al final estamos hablando de
de una gran población que se siente pues rechazada de alguna forma por la estructura jerárquica, no por las comunidades, porque hay muchas comunidades abiertas, como lo decía David, la iglesia es heterogénea, o sea, no hay solo una postura, pero sí pues por el magisterio en algunos casos y por la estructura vertical, ¿no? Perfecto, perfecto. Te agradezco mucho, Susana. Y como última sección de nuestro conversatorio de hoy, quisiera plantearles algunas preguntas abiertas a nuestros tres expositores para que quien desee tomar la palabra lo haga. La primera es que ciertamente la Iglesia es en gran medida consciente de cómo se ha modificado su papel en nuestras sociedades. Y la manera de hacerla frente creo que se plasma muy bien en el proyecto que el Papa Francisco ha denominado como una iglesia en salida. Francisco se ha mostrado como un pontífice dispuesto a darle la frescura, la vitalidad que necesita esta institución que en muchos sentidos se muestra anquilosada o se muestra con dificultades para hacer frente a los nuevos tiempos. Sin embargo, estos esfuerzos de Francisco han suscitado también una división al interior de la iglesia. Yo quisiera preguntarles cuál es el papel, la posición que ha tomado el clero mexicano respecto a la gestión de Francisco. ¿Lo siguen? ¿No lo siguen? ¿Apreciamos oposición o continuidad a sus esfuerzos? ¿Qué nos podrían decir? En este sentido, si se me permite la palabra, de igual manera que la iglesia en la cuestión de los laicos es heterogénea, también lo es en su jerarquía. Entonces, aunque en general podemos decir que la jerarquía tiene ciertas posturas, lo cual es cierto porque al fin y al cabo la jerarquía está más ligada al magisterio y es algo que le pasa al mismo Papa Francisco. Hay veces que se le puede acusar para bien o para mal de que es muy progresista, pero que en realidad cuando vemos a su postura en determinados temas, no ha cambiado para nada la postura oficial, precisamente porque hay algo que se denomina path dependency, ¿no? Están ya toda una serie de elementos previos que hace muy difícil que las instituciones cambien. Entonces, en este caso hay cuestiones muy concretas, particularmente igual de políticas morales, que muy difícilmente incluso el mismo Papa va a atreverse a cambiar. Hay otras que precisamente no está tan ya determinado el camino previo, que es en las que lo está viendo. Contestando de forma concreta a la pregunta, de igual manera, me parece que varía del obispo. En el caso de México es algo que tenemos también presente desde los años 60, 70. Ha habido obispos extremadamente conservadores. En los casos actuales podríamos poner a don Juan Íñiguez de ese lado, Sandoval, pero ha habido obispos en el otro extremo, don Vera, por ejemplo, que está precisamente entonces sigue en el episcopado. Entonces igual yo me parece que sería algo que se tendría que ver como que caso por caso. Por ejemplo, en el caso concreto de don Carlos, de la Arquidiócesis de México, pues sí ha tenido una cercanía, tanto en discurso como en prácticas, como en acciones, como en relaciones, con el magisterio de Francisco. Entonces, en este caso podemos decir que es un arzobispo que está llegado y que busca darle continuidad. Me parece que en casos concretos, aquí ya me podrán corregir, pero que no hay algún obispo en el caso mexicano que se oponga diametralmente a las enseñanzas del Papa, como si hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí hay varios obispos muy concretos que están en contra de forma abierta a algunas posturas del Papa. Me parece que en México no es el caso. Solo quería comentar, ¿no? De lo que decía David, pues tal vez lo que pasa es que muchos están ligados al discurso del Papa Francisco, pero en la práctica, pues no todos están realmente actuando como él lo propone, ¿no? Digo, en el caso, a lo mejor muy polémicamente voy a decir, en el caso de don Carlos, sí, toda su estructura es de Francisco, todo su discurso es Francisco, pero en la práctica hemos visto muchas cosas más ligadas pues a una jerarquía tradicionalista. Entonces, esa también es la ambigüedad que hay entre la adopción, a lo mejor sí de algunas posturas doctrinales y la acción en realidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Y digo, también un poco
hemos planteado pues que el catolicismo está en crisis, ¿no? Pero también considero que esa crisis no significa que no siga siendo una institución sumamente importante en nuestro país. Y aquí quisiera decir, ¿en qué cuestiones, por ejemplo, todavía se aprecia la importancia de la Iglesia Católica en México? O sea, en el ámbito político, en el ámbito social, si nos pudieran comentar al respecto. Bien, tomaré la palabra. El catolicismo en México sigue vivo en muchos sentidos, de alguna manera. En la cuestión política, por supuesto que hay una participación activa de la Iglesia Católica en México. Sabemos que es encima de la ley, pero sabemos que ahí está también vigente. En cuestiones sociales, bien lo menciona Susana, el trabajo de los laicos sigue estando en un trabajo social muy importante. Temas como migración, el catolicismo sigue siendo pionero en ese sentido, ¿no? En apoyo en solidaridad con movimientos migrantes, con otras minorías, también es importante la participación laica del catolicismo. En la educación también es sumamente importante. Muchas escuelas particulares de renombre tienen esa participación de la formación católica, sin duda alguna. Entonces, la participación como tal del catolicismo en México sigue vigente todavía en nuestra sociedad y es sin duda alguna en estos sectores, tanto en lo social como en lo político, en la educación, es importante su participación aún hoy en día. Y a lo mejor también hay una cierta reminiscencia de, pues como de los imaginarios, de los discursos que se han venido dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora lo vemos en la cuestión política, este miedo al comunismo, que al final fue muy, muy promovido por la misma iglesia, ¿no? Y en la cuestión del aborto, ¿no? En las cuestiones morales también, aunque muchos digan, yo soy pro vida y no soy católico, yo creo que es una minoría la gente que dice que es pro vida y no tiene ninguna confesión religiosa. La mayoría de las personas que está en contra del aborto tienen una perspectiva religiosa, porque pues también en ese ámbito se juegan las dos cosas, ¿no? Y a lo mejor son personas que no tienen pues una actividad pastoral o una influencia, o sea, una integración a la iglesia como tal, pero que sí siguen reproduciendo estas mismas ideas, o sea, ideologías al final de cuentas, ¿no? Me parece bastante sugestivo, ¿no? Como todavía, a pesar del debilitamiento de la forma institucional del catolicismo, podemos observar claramente su influjo. Y también quiero retomar un poquito algo que dijo Ali sobre la dimensión, la participación de la iglesia en actividades sociales, en actividades públicas. México históricamente, el Estado mexicano se ha caracterizado por ser un Estado en muchos sentidos débil, con una capacidad infraestructural limitada, que no siempre puede o no puede ofertar todos los servicios que en teoría debería de ofertar, no puede garantizar todos los derechos que debería de garantizar. Y de ahí que haya grupos ajenos al Estado que le disputen el poder, ¿no? Uno de ellos claramente hoy en día es el crimen organizado. Mi pregunta es, este aporte social que hace la iglesia en actividades de caridad, en actividades educativas, ¿qué tanto está ligado a convicciones religiosas, a convicciones éticas y religiosas? ¿Y qué tanto también podría estar influenciado justamente por un afán de recuperar poder político o ganar poder político? Aquí nada más, pues sí es algo, me parece que no es tan, en la vida del creyente, no es tan clara esta distinción. O sea, uno, visto desde fuera, sí uno puede decir, ¿no? Ah, él tiene como que fines religiosos o él tiene como que fines políticos. Y esto porque, por ejemplo, de forma tradicional se ha clasificado la acción de la iglesia, particularmente los laicos, entre integristas y progresistas. Siendo unos que apelan a la tradición y los otros que apelan a cuestiones sociales, pero incluso los integristas también apelan a cuestiones sociales, por ejemplo, en este ámbito caritativo. En ese sentido, ambos grupos van a buscar siempre una participación política, pero por razones distintas.
Entonces las personas más apegadas a la tradición, añorando esa vieja influencia de lo religioso sobre la sociedad, van a buscar una u otra manera y estrategias políticas para volverlo a implementar, pero precisamente movidos por una convicción de que tiene que haber un integrismo entre la doctrina y la vida y una influencia religiosa sobre la sociedad. De igual forma, las personas o los grupos católicos quizás que se pueden ligar más al progresismo, van a buscar también una participación política, pero para lograr cumplir precisamente el mandato evangélico de la justicia social. Entonces, ahí más bien yo creo que en ambos casos se busca o se utilizarán diferentes recursos políticos para lograr sus fines religiosos, estas diferentes cosmovisiones religiosas. Bueno, pues les agradezco a los tres por haber participado en este conversatorio. Sin duda, sus posturas informadas nos ayudan mucho más a poder poner sobre la balanza esta pregunta, ¿no? Esta pregunta tan importante. Y bueno, a quienes nos han acompañado hoy también les agradezco por haber seguido esta transmisión. Les adelanto que para nuestra siguiente sesión vamos a hablar precisamente de uno de los grupos que ha crecido a costa del catolicismo en México y en América Latina, que son las iglesias evangélicas. Vamos a hablar sobre las pretensiones políticas de estos grupos que tanto preocupan a muchos analistas en materia de religión y política. Entonces, les agradecemos mucho y esperamos verlos en nuestro siguiente conversatorio. Muchas gracias a todos.